Hola, mi nombre es Ana Gladys Vargas, soy directora de Vinculación y Desarrollo de la Asociación Texpalehui, psicóloga, psicoterapeuta. La organización Texpalehui es una asociación fundada hace más de 20 años, especializada en la atención a personas que viven violencia, a personas, comunidades, familias que viven violencia, que enfrentan graves pérdidas, crisis, situaciones potencialmente traumáticos y emergencias humanitarias. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esta cápsula forma parte de un bloque que se llama Autocuidado y Conocimiento Emocional. La primera parte trató sobre el estrés, sobre el trauma, la segunda habló sobre el duelo, la depresión y la tristeza, y esta vamos a hablar sobre recomendaciones para el autocuidado y fortalecimiento frente a situaciones o periodos adversos. La primera recomendación es que la clave es la autorreflexión, la autocomprensión y el actuar en congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar reflexionándonos qué necesitamos, cómo nos sentimos, comprendernos. Eso es muy importante. Tenemos que partir de comprendernos a nosotros mismos antes de comprender a los demás y de actuar en congruencia a eso que necesitamos. La siguiente recomendación es: reconoce que estás viviendo una etapa difícil. Es lo más importante. Tengo que hacer un alto y reconocer que estoy viviendo una etapa difícil, que salir adelante requiere de más herramientas de las habituales y de recursos para hacerle frente. Reconocer que estoy viviendo una situación difícil me va a disponer a empezar a buscar estos recursos. Si yo niego la complicación, lo complejo de la situación, difícilmente voy a echar a andar esos recursos. La siguiente recomendación es: no te juzgues. Bastante difícil es la situación, bastante injusta es la situación, como para aparte, adicionalmente, tener que cargar con el flagelo de tu propio juicio de valor. No te castigues, no te trates con dureza, no seas severo, severa contigo misma. Sé justo y amable contigo mismo, contigo misma. Recuerda que somos nuestros mejores aliados, pero también podemos ser nuestros peores enemigos. La siguiente recomendación es: identifica lo que estás viviendo. Es decir, ¿qué es lo que me está pasando? Voy a hacer una autorreflexión y voy a decir: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy enfrentando en este momento? Hagamos conciencia de la situación y atrevámonos a ponerle palabras. Lo que estoy viviendo es esto. Una vez que logramos identificarlo, tenemos que identificar qué sentimientos nos está generando la situación que estamos viviendo. ¿Qué nos está provocando? Angustia, tristeza, miedo, desesperación, impotencia. Date la oportunidad de dimensionar los sentimientos, de expresarlos, de compartirlos, de hablarlos. La siguiente es: no solo estés al tanto de lo que esperan los demás, de lo que necesitan de ti. También tienes que estar al pendiente de lo que necesitas tú mismo. Recuerda que si tú estás bien, los demás lo van a estar. Aún si eres padre de familia, aún si eres director de un grupo de colaboradores, tienes que estar tan al pendiente de lo que necesiten los demás como de lo que necesites tú. Y el equilibrio va a ser la clave. Evita ver la crisis como un problema insuperable con impotencia. Estamos en una situación de crisis, definitivamente es una situación complicada, pero si yo le pongo el título de insuperable, si la veo con impotencia, no voy a salir de esta situación, difícilmente voy a encontrar la salida. Hay crisis que nos dejan con graves heridas, marcas, con cicatrices. Hay crisis que con el tiempo las cicatrices se borran, otras no. Lo importante es que sepamos en nuestro adentro que tarde o temprano voy a encontrar el camino para hacer frente a esta situación. A lo mejor ahorita no sé cómo, pero lo voy a encontrar. La siguiente es: no te aísles. Es muy importante.
Puedes tener poca energía para estar con los demás, está bien, no te forces a estar con los demás, pero tampoco te aísles. En soledad, las emociones y los pensamientos corren mucho más riesgo de estar bajo control, de salirse de control. Reconoce con humildad que necesitas de los demás para salir adelante. Lo necesitamos. No somos entes aislados que no requiramos del contacto social. ¿Quiénes son tus relaciones de afecto y de apoyo dentro y fuera de tu familia? ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién me siento a gusto para platicar? ¿Con quién me siento comprendido, apoyado? ¿Quién me puede escuchar? ¿Quién siento que verdaderamente tiene interés, legítimo interés, que puede tener una escucha paciente y con quien yo me puedo sentir no juzgado o no juzgada? Una vez que lo identifico, comparte lo que estás viviendo y sintiendo con esa persona, esas personas fortalecedoras. Esas personas fortalecedoras son personas a las que realmente le importas, que se interesan en ti, como dijimos, que te saben escuchar y que sus palabras o actos te fortalecen. Una vez que lo identificamos y compartimos, vamos a atrevernos a pedir ayuda, a decirles lo que necesitamos. Tenemos que decírselos con claridad, no son adivinos. O sea, pueden ser las personas más empáticas, pero no son adivinos. Entonces tenemos que decirles con mucha claridad qué necesitamos de ellos, qué tipo de ayuda necesitamos. Permítete aceptar que necesitas ayuda y apoyo para salir adelante de esta situación. Acepta que las circunstancias no se pueden modificar. Esto es algo muy importante. O sea, por sí solas no se van a modificar si yo no hago para que cambien. Entonces, necesito empezar a generar esos recursos para modificarlas, para cambiar las situaciones, para salir adelante. La siguiente recomendación es: pon tu atención en las circunstancias que sí puedes cambiar. Esto es muy importante, la energía en lo que sí puedo cambiar, y entonces la siguiente es: pon tu atención en aquellas cosas que vas a tener que cambiar. Es decir, sé flexible y acepta que probablemente los planes ya no son los mismos, que hay que adaptarnos a una nueva circunstancia para poder salir adelante. Ponte nuevos objetivos realistas, pequeños y alcanzables. Cuando uno está en una situación de crisis, lo peor que uno puede hacer es ponerse grandes objetivos, querer recuperar esa fuerza para lograr grandes objetivos. La vamos a recuperar, pero poco a poco, un paso a la vez, es la mejor recomendación. El siguiente objetivo tiene que ser claro, medible, alcanzable, y procura poner tu atención en el presente, no en el futuro. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, si centramos nuestra atención en un objetivo concreto, medible, alcanzable, vamos a irnos paso a paso. Entonces ahora vamos a poner nuestra atención en aquello que necesito para lograr ese corto objetivo. No quiere decir que es insignificante, quiere decir que voy a ir dando un objetivo a la vez, un paso a la vez. La siguiente recomendación es: no tomen decisiones trascendentes durante la crisis. Sí, por supuesto, una decisión que ponga en riesgo mi integridad físico-emocional, la integridad de mis seres amados. Pero hay que decidir qué decisiones son urgentes, imperantes, prioritarias, y qué decisiones pueden esperar. No tomemos decisiones en condiciones inadecuadas o cuando no estamos suficientemente listos para tomarlas. Tomemos aquellas que son más que urgentes y, por supuesto, que nos van a permitir recuperar un poco de tranquilidad para tomar las restantes. La siguiente recomendación es que observemos en perspectiva los hechos y las situaciones. Cuando nosotros estamos en el ojo del huracán, no vemos con claridad. Es importante que consideremos la adversidad desde una perspectiva más amplia, es decir, que analicemos la situación desde afuera. ¿Realmente esto está pasando por mí? ¿Qué otros factores familiares, comunitarios, estatales, nacionales, mundiales, no lo sé, tienen que ver con esta situación que estoy viviendo? Un poco ver en perspectiva es salir de ese punto en donde estoy lleno de impotencia para verme a mí y ver las circunstancias y generar otras nuevas opciones al respecto. Observa en perspectiva los hechos o las situaciones. Cuando estamos en el ojo del huracán, nos sentimos llenos de impotencia, de indefensión. Muchas veces para solucionar un problema tenemos que vernos en perspectiva, es decir, sentarnos en el sillón de enfrente, podernos ver y analizar si esto que está sucediendo tiene que ver solo conmigo o tiene que ver con una condición familiar, una condición comunitaria, estatal, nacional, mundial, tiene que ver con un fenómeno natural del que yo soy una víctima o soy parte afectados de, si esto verdaderamente fue generado por mí o hay otras circunstancias que lo están detonando.
Y esta reflexión en perspectiva no solo me va a permitir ser objetiva, sino volver a ser justa. No perder objetividad me permite seguir tomando decisiones y recuperar claridad en el pensamiento. La siguiente recomendación es que confíes en tu propia capacidad para salir adelante. Insisto, a lo mejor no sabemos cómo vamos a salir adelante, a lo mejor no sabemos cuánto tiempo nos va a costar salir adelante, pero tenemos que confiar en que tenemos la capacidad para salir adelante y encontrar nuevas alternativas fortalecedoras. La siguiente recomendación son 3 en una. Seamos pacientes con las circunstancias y con nosotros mismos y con el entorno. La paciencia nos va a ayudar a tener esa serenidad que necesitamos. Entonces, tratemos de mantenernos serenos y finalmente vamos a identificar y realizar aquellas actividades que nos permiten recuperar este punto de equilibrio. En medio de las situaciones críticas, nosotros de forma cotidiana tenemos actividades que nos permiten recuperar el equilibrio natural, nuestro equilibrio interno natural. Por ejemplo, a lo mejor me gusta pintar, a lo mejor me gusta tocar la guitarra, a lo mejor me gusta caminar, a lo mejor me gusta arreglar mis plantitas, a lo mejor me gusta leer, a lo mejor me gusta cantar. Tengo que identificar qué actividades de forma natural yo hago en los días cotidianos, en mi vida cotidiana, para recuperar mi equilibrio. Y esos los tengo que echar a andar. Tengo que hacer exactamente eso que a mí de forma natural me trae bienestar. Ahora, ante situaciones frustrantes es muy importante observarnos a nosotros mismos, observar nuestra poca tolerancia a la frustración o a la demora, a que somos poco tolerantes al tiempo que tardan en llegar las respuestas o en suceder lo que esperamos. Tenemos que concientizar esa poca frustración, concientizar nuestras acciones, lo que hacemos cuando somos poco tolerantes y tomar decisiones al respecto. Ahora, ¿qué pasa cuando la tensión se acumula? ¿Qué pasa cuando se acumula la tensión? Lo que hacemos entonces es nos llenamos de enojo, agresión, rabia y entonces tendemos a la descarga. Recomendaciones: no hagas presa a las personas que están a tu alrededor, a la gente en general, de esta tensión que tú tienes acumulada. Detecta la tensión y el enojo, ponle nombre. ¿Qué me está pasando? Me siento muy enojado. ¿Y por qué me siento muy enojado o muy enojada? Si hubo una descarga, si se me salieron las cosas de control, si lastimé a una persona que no debía haber lastimado, entonces tengo que con humildad responsabilizarme de mis acciones y de las consecuencias y, por supuesto, reparar. ¿Qué quiere decir esto? Identificar qué hice, cómo dañó, por supuesto, aproximarme a esa persona, generar condiciones para reparar, que puede ser pedir una disculpa, cambiar la situación. Tenemos que analizar cuál es la mejor forma de reparar. Eso no quiere decir que nos disculpen, quiere decir que nosotros estamos haciendo lo adecuado. Y esto nos va a permitir recuperar la tranquilidad. No te trates con dureza, sé justo y comprensivo. A veces las cosas se nos salen de control. Abre tiempos fuera. Eso quiere decir, si estoy muy cargado de tensión, le digo a la persona con la que estoy, dame 5 minutos, por favor, y me voy a caminar. Me voy a respirar, a caminar, y cuando yo sienta que recupero el control, entonces vengo y expreso la idea que quería expresar o resuelvo el problema que tenía que resolver. Y busca actividades en donde puedas canalizar esa tensión. Puede ser correr, puede ser gritar, puede salir al parque y hacer ejercicio. ¿Cómo yo voy a canalizar esta tensión? Puede ser escribir. Eso es muy importante, encontrar vías para que la descarga no esté fuera de control. Actúa con ética. ¿Qué quiere decir esto? Haz lo correcto para ti. Nunca hagas algo que para ti no sea correcto o adecuado. Haz cosas que te dignifiquen y que dignifiquen a los demás, que te hagan sentir orgulloso de ti. Es muy importante. Y haz cosas que no te dañen ni dañen a terceros. La siguiente recomendación es: permítete recibir el interés y el afecto de las personas que te rodean. Necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos sentir el abrazo fortalecedor. Permítete recibirlo. La siguiente recomendación es: mantén una visión optimista de las cosas. Esto no quiere decir que veas con alegría algo en un momento en el que estás triste. Lo que quiero decir es que trates de no ser pesimista, trates de no tener una visión catastrófica, trata de tener una visión que alimente la esperanza. La siguiente recomendación es: permítete reír. ¿Qué quiere decir esto? Que permitas que el humor se apodere de ti,
que puedas sonreír ante ciertas circunstancias, verlas con un poco de humor. Esto te permite alejarte del hecho doloroso, sacar la tensión. Esto es muy importante para reaproximarte como desde otra perspectiva. Es una forma de ver en perspectiva a través del humor. Te sales y regresas. Y esto no quiere decir que lo estés banalizando. Ojo, es muy saludable también reírse de uno mismo. Si me río de las circunstancias, también de mí. Y otro punto muy importante es que el humor es opuesto a burlarse de las personas, de ser irónico u ofensivo. Esas son descargas de agresión, no es precisamente humor. La siguiente es que realicemos actividades que disfrutemos, que nos ayuden a recuperar este equilibrio interno. Ya hemos hablado de algunas otras y estas las tenemos que estar pensando. ¿Qué me ayuda a mí de forma permanente a recuperar el equilibrio y no lo dejemos de hacer? La siguiente recomendación es cuida tu salud. Esto es muy importante. En momentos de tensión, lo primero que vamos a hacer es, como nuestra energía está en la sobrevivencia, en el afuera, nuestra atención, entonces vamos a perder atención sobre nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarnos, tenemos que comer cosas nutritivas, tenemos que cuidar comer verduras, tenemos que cuidar comer en la medida de lo posible algunas proteínas, carbohidratos lo suficientes, tenemos que hidratar nuestro organismo, tenemos que dormir. Si queremos tener energía para enfrentar la adversidad, tenemos que dormir. Es importante dormir no menos de 6 horas y si es posible dormir 7 horas. Tenemos que disponernos para dormir porque necesitamos recuperar energía. Incorporar rutinas saludables. ¿Qué quiere decir? Trata de no subirte a elevadores, de caminar o evita las escaleras eléctricas, sal a caminar 10 minutos diarios, 20 minutos diarios. Lo importante es que nosotros empecemos a incorporar el bienestar como un mandato, que que tengamos claro que si yo estoy bien, puedo tener condiciones adecuadas para enfrentar la adversidad. Haz ejercicio, esto es muy importante. El ejercicio nos ayuda a recuperar el equilibrio interno. El ejercicio nos ayuda a bajar el estrés de forma significativa, nos permite tener respiraciones profundas. Hay que hacer ejercicio 40 minutos si es posible, diario, si no un día sí, un día no. Salgan a correr, caminen rápidamente. Es importante hacer ejercicio. No se necesita tener un lugar especial para hacerlo, sino la disposición para recuperar bienestar y control sobre mi cuerpo. Finalmente vamos a generar detonantes corporales de bienestar. ¿Qué quiere decir? Son esas condiciones que de forma natural nos generan bienestar sin que tengamos que pensar en ello. Si nosotros recordamos una canción que nos encanta y la empezamos a cantar o tararear, inmediatamente nuestro cuerpo va a recuperar bienestar. Entonces, si queremos ayudar a que nuestro equilibrio interno regrese, a recuperar ese equilibrio, empecemos a cantar nuestra canción preferida, tarareémosla. Salgamos a la calle, busquemos contacto con la naturaleza, árboles, plantas, cielo, todo aquello que nos traiga sensación de bienestar. La naturaleza nos recoloca en una condición de bienestar, demuestra afecto, el abrazar, el escribir, el demostrar afecto nos trae sensaciones de bienestar. Y finalmente, cuando estemos en situaciones críticas, antes de dormir, recordemos esas cosas que nos han fortalecido, que fueron lindas, significativas, que nos trajeron un poco de alegría durante el día. Vamos a tender a ver las cosas con pesimismo, pero nosotros podemos revertir esta tendencia si también recordamos lo positivo. Finalmente hay que recordar que de esta crisis, como de todas las crisis, por más dolorosas que sean las situaciones que estemos enfrentando en nuestras vidas, podemos aprender algo de nosotros, algo del entorno, algo de la vida, algo de las personas que están a nuestro alrededor. Siempre hay algo que aprender de una situación dolorosa. Ahora vamos a ver 2 técnicas muy sencillas para controlar el estrés. Ustedes tienen que saber que la más efectiva forma de controlar el estrés es a través de la oxigenación de nuestro organismo. Cuando nosotros estamos angustiados, tenemos respiraciones cortadas, es decir, respiramos. Y esto quiere decir que inhalamos o entra a nuestro organismo poco oxígeno y sacamos poco dióxido. Esta cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestro organismo, por supuesto que penetra en los tejidos, en las células de todo nuestro cuerpo, pero también en las de nuestro cerebro. Cambia, altera el pH y no permite que haya una adecuada neurotransmisión. Entonces va afectando nuestra atención, concentración, nuestro pensamiento lógico, nuestra capacidad de toma de decisiones, empezamos a perder control sobre los pensamientos, las emociones, etc.
Entonces, si yo siento que estoy perdiendo el equilibrio interno, si yo siento que estoy invadido de angustia o de estrés, muy estresado, entonces lo que tengo que hacer, y lo puedo detectar oportunamente para que sea más fácil, ahorita vamos a ver los dos tipos de respiraciones, lo que tengo que hacer es meter oxígeno a mi organismo. Esta es una técnica muy importante porque además no le pide permiso al cerebro. El cerebro está invadido por preocupaciones. Entonces lo que vamos a hacer es meter oxígeno sin pedirle permiso al cerebro, y esta misma oxigenación y la técnica en su conjunto nos va a ayudar a que sin permiso de nuestro cerebro recuperemos el control sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y por ende sobre nuestro estrés. La primera respiración es respiración diafragmática. Fíjense bien, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Entonces, vamos a inhalar por la nariz, pero antes de inhalar vamos a poner nuestros dedos en la costilla flotante donde se unen todas las costillas y vamos a dejar caer nuestro pulgar sobre la costilla flotante, recargarlo totalmente. Y ahora vamos a poner el resto de nuestros dedos en nuestro estómago, tratando de tocar nuestro diafragma. Aquí a esta altura está nuestro diafragma. Entonces, lo que queremos es que podamos tocar con nuestras manos el tórax y detectar los movimientos del tórax y del diafragma cuando estemos respirando. Entonces, inhalamos. Vamos a inhalar. Y al inhalar vamos a sentir con nuestros dedos como el diafragma se aplana y el tórax se alarga. Y ahora vamos a pensar que estamos llevando el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos por la nariz. Otra vez, inhalamos. Y mientras inhalamos sentimos como nuestro diafragma se aplana, nuestro tórax se alarga y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos por la nariz. Nuevamente inhalamos. Al inhalar sentimos como nuestro diafragma se aplana, nuestro tórax se alarga y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos por la nariz. Inhalamos nuevamente. Se aplana el diafragma, se alarga el tórax y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos. Inhalamos nuevamente. Se aplana el diafragma, se alarga el tórax y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos. Nuevamente, inhalamos. Sentimos cómo se aplana el diafragma, se alarga el tórax y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos. Vamos a hacerlo 2 veces más. Inhalamos por la nariz, sentimos cómo se aplana el diafragma, se alarga el tórax y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos por la nariz. Última, inhalamos, sentimos cómo se aplana el diafragma, se alarga el tórax y llevamos el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos. Fíjense bien cómo esta técnica es tan integral. Primero estamos haciendo que el aire pase del abdomen alto al abdomen bajo, no lo estamos llevando un punto por debajo del ombligo. Segunda, estamos haciendo que el oxígeno pase, que tengamos respiraciones profundas, estamos oxigenando nuestro organismo y estamos haciéndole trampa a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está clavado con las preocupaciones y nosotros vamos a empezar a poner nuestra atención en los movimientos que hace el diafragma, que hace el tórax, y vamos a llevar el aire hasta un punto por debajo del ombligo y exhalamos. Y como estamos al pendientes de que aplanemos el diafragma, que alarguemos el tórax, entonces nuestros pensamientos, nuestra atención se empieza a poner en estos movimientos corporales y cuando nos demos cuenta, nuestras preocupaciones ya se fueron de ese momento. Es decir, es como si hubiéramos metido una cajita de ideas que desplazó la otra y entonces ahorita estamos solamente pensando en cómo entra y sale el aire y esas preocupaciones que no dejaban de estar en nuestro cerebro, las expulsamos momentáneamente. Entonces logramos controlar el pensamiento, controlar la respiración, oxigenar nuestro organismo y recuperar un nivel de bienestar. Esta respiración se puede hacer caminando, entonces yo les recomiendo que están estresados, se salgan y hagan solo 15 respiraciones diafragmáticas caminando y después de hacer estas 15 respiraciones diafragmáticas, entonces sigan caminando y dando la vuelta a la manzana, por ejemplo, y empiecen a contactarse con la naturaleza, a ver las plantas, el cielo, tocar, oler y empiecen a tararear su canción favorita. Entonces fíjense cómo estamos sumando técnicas.
para lograr que nuestro organismo recupere un nivel de equilibrio interno, de bienestar, y entonces estemos listos para tomar una decisión, para hablar con una persona, para hacer frente a una situación, porque tenemos total oxigenación cerebral y control interno. Ahora les voy a dar una última técnica de primeros auxilios. Resulta que estoy muy angustiado. Resulta que tengo un alto nivel de estrés y esto no me permite ni siquiera empezar las respiraciones diafragmáticas. Bueno, entonces vamos a hacer la respiración de cochinito. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, voy a levantar la punta de mi nariz, voy a tocar el tabique y levantar la punta de mi nariz. Y entonces esto va a hacer que entre mucho más aire por la nariz. Y voy a hacer una respiración profunda, impulsando la cabeza hacia atrás. Suelto. Y regreso. Otra, levanto, inhalo, suelto y exhalo por la nariz. Otra, levanto, inhalo, suelto y exhalo por la nariz. Una última. Levanto la punta de la nariz, inhalo, suelto y exhalo por la nariz. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Meter grandes cantidades de oxígeno porque estoy abriendo las fosas nasales, metiendo grandes cantidades de oxígeno a mi organismo que inmediatamente van a disminuir los niveles de estrés por oxigenación cerebral. Entonces, si estoy muy angustiado, si estoy con altos niveles de estrés, puedo empezar a hacer 3, 4 respiraciones de este tipo y después estas no las puedo hacer caminando, no las puedo hacer manejando, tengo que hacer en un lugar donde pueda estar parado con firmeza. Es muy importante que no hagamos más de 5 porque nos podemos sobreoxigenar. Entonces puedo hacer 1, 2 o 3 y después empezar a hacer la respiración diafragmática, terminar de equilibrar mi organismo, empezar a tararear, contactarme con la naturaleza y entonces recupero por completo mi nivel de bienestar. Estoy a punto de entrar a hablar con una persona que me genera mucho estrés, o entrar a una reunión en una situación muy estresante, me cacho en una situación muy estresante, puedo hacerlo delante de esa persona. Puedo meterme al baño y hacer la respiración rápidamente, o delante de la persona, por ejemplo, pongo mi mano como si estuviera pensando y entonces levanto la punta de la nariz, y la persona no se va a dar cuenta que estoy haciendo respiraciones profundas. Y yo lo que estoy haciendo es priorizar mi control de estrés, priorizar mi equilibrio interno para después poder escuchar con claridad y tomar decisiones. Estas técnicas sirven para niños, sirven para adultos. Acuérdense, respiraciones diafragmáticas 15 veces y la respiración de cochinito, no más de 5, para que no nos sobreoxigenemos, y combinémoslas con otras actividades como tararear, estar en contacto con la naturaleza, empezar a pensar en gente que queremos, fortalecedora, que está a nuestro alrededor. Bueno, para finalizar, los invitamos a seguir viendo las cápsulas de Provoces para poder seguir haciendo su trabajo periodístico de forma segura y en condiciones de bienestar.